Cordial saludo, mi nombre es Jenny Alexandra Mejía Ruiz. El día de hoy voy a realizar una presentación de biomoléculas orgánicas. Para empezar, ¿qué son biomoléculas? Son la materia prima con la que se encuentran construidos los seres vivos, siendo la base esencial y fundamental de la vida y de la salud. Presentan una armónica y común afinidad entre las distintas especies vivas, los alimentos naturales y el cuerpo humano. Las biomoléculas están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, en menor medida fósforo y sulfuro. Suelen incorporarse otros elementos, pero en menor frecuencia. Tipos de biomoléculas. A grandes rasgos, las biomoléculas se dividen en dos tipos, orgánicas e inorgánicas. Inorgánicas son las que son producidas por los seres vivos, pero que son fundamentales para su subsistencia. En este grupo encontramos el agua, los gases y las sales inorgánicas. Biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas por los seres vivos. Podemos dividirlas en grupos. Biomoléculas orgánicas: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Carbohidratos. Definición: también llamados hidratos de carbono o sacáridos. A menudo y cuando oímos la palabra carbohidrato pensamos en energía, pues nos hemos acostumbrado a considerar estos compuestos esencialmente como combustibles biológicos. Es cierto que el papel de los carbohidratos en el metabolismo energético es tan importante que se considera que el principal ciclo energético de la biosfera depende en buena medida del metabolismo de los hidratos de carbono. Características: son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestos por carbono, oxígeno, hidrógeno. Son solubles en el agua. Almacenan energías. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que éstas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar a partir de elaborar glucosa. Se encuentran ampliamente distribuidos en vegetales y animales. Realizan importantes funciones estructurales y metabólicas, más abundantes moléculas en la clasificación. Monosacáridos: azúcares simples no pueden ser hidrolizados a moléculas más pequeñas. Oligosacáridos: son menos dulces que los monosacáridos o los disacáridos. Disacáridos: formados por la unión de dos monosacáridos iguales o distintos que producen dos moléculas de monosacáridos por hidrólisis. Funciones. La función principal de los carbohidratos es la aportación de energía. Enérgica: los carbohidratos funcionan como reserva enérgica, pudiéndose usarse de manera inmediata porque las despensas enérgicas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente para producir glucosa, en caso de que sea necesario. Ahorran proteínas. Al usarse los hidratos de carbono como gasolina, se deja a un lado el uso de las proteínas, con el fin que puedan ser utilizadas en muchas otras funciones. Previene los cuerpos cetónicos. Cuando el cuerpo no tiene suficientes carbohidratos para obtener energía, el cuerpo utiliza la grasa en su lugar, por lo que produce unos desechos que son conocidos como cetónicos. Esto puede provocar arritmias cardíacas y una posible osteoporosis. Lípidos: son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y generalmente oxígeno, pero este último en un menor porcentaje.
Puede contener además fósforo, nitrógeno. Características. Son moléculas de almacenamiento de energía usualmente en forma de grasa o aceites y cumplen funciones estructurales. Todo lo que entra y sale de la célula tiene que atravesar las barreras lipídicas que forman las membranas celulares. No se mezclan con el agua. Clasificación de los lípidos. De acuerdo a su polaridad, lipídicos no polares y lipídicos polares. Conforme a su condición saponificable, lipídicos saponificables y lipídicos no saponificables. Simples o complejos, lipídicos simples, lipídicos complejos. Funciones. Función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. 1 gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías, mientras que una proteína y glúcidos solo produce 4.1 kilocalorías. Función estructural. Forman las bicapas lipídicas de las membranas, recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente, como tejido adiposo de pies y manos. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante la emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Ácidos nucleicos. Constituye el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleicos encadenados. Existen 2 tipos básicos, el ADN y el ARN. Características. Los ácidos nucleicos son moléculas gigantes, formadas por unidades monoméricas más pequeñas conocidas como nucleótidos. Cada nucleótido a su vez está formado por 3 partes. Un azúcar del grupo de las pentosas, un radical fosfato derivado de la molécula del ácido ortofosfórico y una base orgánica nitrogenada. Clasificación. Existen 2 tipos de ácidos nucleicos: ADN, ácido desoxirribonucleico, ARN, ácido ribonucleico, que se diferencian por el glúcido. La pentosa es diferente en cada uno, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Por las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina en el ADN, adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Por las hélices, mientras que el ADN tiene doble hélice, el ARN solo tiene funciones. En términos generales, tiene la función de conservar y transmitir el mensaje genético que caracteriza a cada organismo vivo. La expresión tangible de este mensaje se realiza a través de la síntesis de proteínas que actúan como catalizadores, componentes estructurales, funcionales o regulares en el organismo. Proteínas. Su nombre proviene del griego proteus, que significa fundamental, lo cual se relaciona con la importante función que cumplen para la vida. Sustancia química que forma parte de las estructuras de las membranas celulares y es el constituyente esencial de las células vivas. Se originan a partir de la unión de otras moléculas llamadas. Características. Las proteínas presentan una estructura compleja que aplica a diferentes niveles. Estructura primaria. Se refiere a la secuencia de aminoácidos. Estructura secundaria. Se refiere a las características conformacionales que adopta la macromolécula en virtud de la presencia del puente de hidrógeno, que determina
la formación de plegamientos locales y dan así lugar a hélices alfa o láminas beta. Estructura terciaria. La presencia de más interacciones químicas entre los componentes de la macromolécula propicia un plegamiento o enrollamiento aún mayor, que determina la denominada estructura terciaria, a partir de la cual se originan proteínas globulares o fibrosas. Estructura cuaternaria. Se origina por la asociación de dos o más estructuras terciarias. Clasificación. Por su composición. Holoproteínas. Heteroproteínas. Dentro de las heteroproteínas están nucleoproteínas, fosfoproteínas, lipoproteínas. Por su conformación. Escleroproteínas. Dentro de estas tenemos la queratina, colágeno, elastina, actina y miosina. Por su solubilidad. Dentro de estas está albuminas, globulinas, prolaminas, glitens. Por su función. Proteínas estructurales. Son proteínas que podemos observar en estructuras formadas de los organismos, siendo necesarios para la rigidez. En tal caso pueden ser las proteínas que forman parte de los huesos, cartílagos o tendones. Proteínas transportadoras. Son altamente solubles en agua, en ácidos y en solventes básicos. Existe una pequeña cantidad de las mismas que presenta un grado de permeabilidad. Estas son de vital importancia para los estudios químicos que tienen por fin probar efectos en fármacos en el organismo. Funciones. Catalizadores biológicos. Las enzimas que llevan a cabo las reacciones biológicas son proteínas. Estas se caracterizan por la presencia de un sitio activo. Compuestos de defensa. Las inmunoglobinas, por ejemplo, son proteínas que nos ayudan a combatir enfermedades infecciosas. Transportadores. Transportan oxígeno, la transferrina transporta hierro y las lipoproteínas transportan lípido. Estructura o sostén. Proteínas importantes de la piel como el colágeno y la elastina y el cabello como la queratina corresponden a este tipo. De reserva. La albudina del huevo y la caseína de la leche son típicas proteínas de reserva. Hormonal. Actúa a baja concentración, pero resultan esenciales. Una proteína muy importante perteneciente a este grupo es la insulina, que regula los niveles de glucosa en la sangre. Contráctil. Algunas proteínas como la miosina o actina gobiernan los movimientos de concentración, por ejemplo, Esta información fue tomada del aula virtual de la UNAD y un libro de Armando Garrido, Fundamentos de Bioquímica Estructural. Atención prestada y disculpen la voz, ya que he estado un poco enferma.